La tarjeta llave del hotel, elegante y metálica, cayó sobre la encimera de la cocina. No era mía. El rostro de Beth Ann se desvaneció al sostenerla. El logo de Madison brillaba bajo la luz fluorescente. Encontré esto, dije, inexpresivo. Sus ojos parpadearon y luego se entrecerraron. Aún eres joven, Hank. Necesitas un hombre de confianza. Las palabras fueron como un cuchillo retorcidas. Mi mundo se encogió en ese pequeño y feo espacio. Hank Miller, ingeniero de seguridad, regresó temprano a casa con una silenciosa inquietud invadiéndolo. Encontró a su esposa, Beth Ann Peterson, visiblemente nerviosa en el dormitorio. El aroma desconocido de una colonia almizclada flotaba en el aire, contrastando con los olores domésticos habituales. 2 copas de champán, aún húmedas, descansaban visiblemente sobre su mesita de noche. Beth Ann forcejeaba con los botones de su blusa de seda. Su lápiz labial estaba ligeramente torcido, un detalle que Hank notó de inmediato. A pesar del fresco aire de noviembre, la ventana del dormitorio estaba entreabierta, invitando al frío. La mirada de Hank se fijó sistemáticamente en las sábanas arrugadas y la leve mancha de lápiz labial en uno de los vasos. Beth Ann tartamudeó, dando una excusa débil por no esperarlo, intentando achacarlo a una siesta. Su mente entrenada, acostumbrada a identificar discrepancias y riesgos, comenzó a catalogar meticulosamente las pruebas. La interrogó con calma, con voz serena. «¿Quién está aquí, Beth Ann?» Él respondió a la defensiva, acusándolo de paranoia mientras alisaba el edredón con movimientos ensayados. Hank señaló directamente las copas de champán, y Beth Ann, a su vez, arremetió contra él acusándolo de espionaje. El fanfarroneo, mencionando haber visto recibos en su bolso, y su reacción inmediata y visceral confirmó sus sospechas. Cuando él extendió la mano hacia el bolso, Beth Ann se abalanzó con voz cortante. «No me toques, Hank». Su teléfono eligió ese preciso momento para sonar, mostrando una vista previa del mensaje incriminatorio. «Chad, ¿cuándo puedo volver a verte?» Hank entonces vació el contenido de su bolso, revelando una tarjeta, VP para el Madison del centro. Con voz plana, sin inflexión, comentó: «He oído que el Madison tiene buen champán». La compostura de Beth Ann se derrumbó por completo, reemplazada rápidamente por una máscara de ira desafiante que se endurecía. La tarde de principios de noviembre parecía más fría de lo que se veía a través del parabrisas. La cancelación de una reunión de última hora había obligado a Hank Miller a volver a casa 3 horas antes de lo previsto. Era ingeniero de seguridad del condado, con la mente entrenada para detectar irregularidades y analizar minuciosamente la escena en busca de posibles peligros. Era una habilidad que le era muy útil en el trabajo y que rara vez utilizaba en su propia casa. Hoy, sin embargo, un leve zumbido de algo raro había comenzado en cuanto entró en la entrada. Las persianas de la sala estaban valladas, algo inusual en Beth Ann. Le gustaba la luz. Empujó la puerta principal. El silencio era demasiado profundo para un día laborable. Normalmente se oía el tenue sonido del televisor o la música de Beth Ann en la cocina. Nada. Atravesó el silencioso pasillo. Sus botas de trabajo resonaban suavemente sobre la madera pulida. El aire se espesaba al acercarse al dormitorio, impregnando un aroma que no era el de él ni el suyo. Era una colonia almizclada, algo picante, fuerte y extraña. Encontró a Beth Ann en su dormitorio, de pie junto a la cómoda de espaldas a él. Se abotonaba la blusa de seda, pero los botones no terminaban de encajar. Sus movimientos eran bruscos, una energía nerviosa irradiaba de su delgada figura. Su cabello rubio, habitualmente pulcro, estaba un poco revuelto, y al girarse, su lápiz labial estaba corrido justo por encima de la línea del labio superior, como si se lo hubiera aplicado con prisa. La ventana, entreabierta a pesar del frío intenso del exterior, dejaba entrar una ligera corriente de aire. Echó un vistazo a la mesita de noche de su lado de la cama. 2 copas de champán vacías, aún con tenues anillos de condensación, brillaban al bajo la tenue luz de la tarde. «Hank», dijo con la voz un poco alta, «no te esperaba en casa tan temprano». Se agarró la blusa con los ojos muy abiertos. Solo estaba echando una siesta. No dijo nada, simplemente se quedó allí, en la puerta, observando. Su mirada pasó de las copas a las sábanas arrugadas, que mostraban la huella inconfundible de más de un cuerpo. Luego volvió a Beth Ann, quien no sostuvo su mirada por mucho tiempo.
Vio una leve mancha fresca de lápiz labial rosa en el borde de una de las copas de champán. No era la marca que solía usar. Su mente de ingeniero de seguridad, acostumbrada a la evaluación de riesgos y la recopilación de pruebas, empezó a funcionar. Cada detalle era un dato, cada anomalía una señal de alerta. ¿Quién está aquí, Beth Ann? Preguntó con voz tranquila y monótona. Sabía que la pregunta no daría una respuesta directa, todavía no. Se burló, un sonido quebradizo. ¿De qué hablas, Hank? Estás paranoico. Caminó hacia la cama, tirando del edredón, intentando alisar las arrugas de las toras. Sus movimientos eran frenéticos, ineficaces. No hay nadie aquí, te lo dije, estaba durmiendo la siesta. Señaló con la barbilla a la mesita de noche. Entonces, ¿por qué hay 2 copas de champán? ¿Y por qué huele a perfumería de grandes almacenes? La observo atentamente, levanto la cabeza de golpe. ¿Me estás espiando? ¿Revisando mis cosas? Su voz se volvió más aguda, un tono furioso y defensivo. No he tocado nada, dijo con la mirada fija. Pero el otro día vi unos recibos en tu bolso, de cosas que no sueles comprar, y por cantidades que me parecieron un poco altas. Era un farol más que nada. Había visto el bolso en la encimera de la cocina. Había visto la esquina de un recibo asomando, pero no lo había leído. Su reacción confirmó sus sospechas. Sus ojos se dirigieron a su bolso grande y estructurado que estaba en el silón junto a la ventana. Una repentina protección, casi animal, brilló en sus ojos. Cuando él dio un paso hacia él, ella se abalanzó, colocándose entre él y el bolso. «No me toques, Hank», espetó ella con la mano apretada hasta los nudillos. En ese preciso instante, su teléfono, que estaba boca arriba en la mesita junto al silón, vibró. La pantalla se iluminó mostrando una vista previa del mensaje que rompió la tensión de la sala como un bisturí. «Chad, ¿cuándo puedo volver a verte?» decía. Sus ojos siguieron los de él hacia la pantalla, y su rostro se desvaneció, luego palideció. La ira la abandonó reemplazada por un vacío repentino y aterrador. Él pasó junto a ella, ignorando su postura paralizada, y recogió su bolso. Lo volcó sobre la cama, y una cascada de objetos cayó sobre las sábanas revueltas. Cartera, polvera, llaves, lápiz labial, algunas monedas sueltas y una elegante tarjeta VIP de Hotel Metallica. El logo era inconfundible, de Madison en el centro. Lo recogió sintiendo el plástico suave y frío entre los dedos. Lo sostuvo entre ellos, y el emblema dorado reflejó la luz. «He oído que el Madison tiene buen champán», dijo con voz monótona, sin emoción. La fachada cuidadosamente construida de Beth Ann se hizo añicos, derrumbándose en un montón de vergüenza y miedo. Por un breve instante, sus ojos se llenaron de lágrimas y su labio inferior tembló. Luego, en un instante, la vulnerabilidad se desvaneció, reemplazada por un destello duro y desafiante. Apretó la mandíbula y lo miró fijamente, con una furia fría e inquebrantable en su mirada. Beth Ann, perdiendo el control, finalmente confesó: «Sí, he estado viendo a Chad». Defendió sus acciones afirmando que Chad Anderson, su director de fitness, me hace sentir viva. Beth Ann entonces volvió la acusación contra Hank, afirmando que la asfixiaba con su constante necesidad de orden y control. La mente de Hank se remontó a los años que había pasado apoyando su sueño, consiguiendo préstamos y pintando personalmente su primer gimnasio. Rápidamente descartó sus recuerdos. Eso fue hace años, Hank, y calificó su conversación de trabajo de Beth Ann entonces afirmó: «Chad y yo compartimos una visión», insinuando una conexión más profunda. Hank, sin decir palabra, colocó la tarjeta de acceso del hotel junto a las copas de champán y comentó: «Estoy segura de que comparten muchas cosas». Su enfado inicial dio paso a una actitud más calculadora, y Beth Ann le preguntó directamente: «¿Qué vas a hacer?». Hank observó su dormitorio, la vida que habían construido con tanto esmero, ahora reducida a on. Él expresó claramente su intención: «Voy a preparar una maleta y me voy». Beth Ann cambió de táctica de inmediato, suplicándole: «No te pongas dramático. Podemos resolver esto». Al extender la mano hacia él, Hank retrocedió instintivamente, repitiendo sus palabras anteriores: «No me toques, Beth Ann». Procedió a preparar una sencilla bolsa de lona con una precisión distante, casi mecánica, y salió de la habitación sin decir una palabra más. Los gritos de pánico de Beth Ann se convirtieron en sonidos distantes mientras él cerraba la puerta tras él. Hank finalmente se registró en otro hotel,
ignorando deliberadamente sus frenéticos mensajes sin respuesta. La ira desafiante que había endurecido el rostro de Bethan se astiló, dando paso a una vulnerabilidad cruda y descarada. Sus hombros se hundieron. Sí, dijo con voz ahogada, con la palabra flotando pesadamente en el aire. Sí, he estado viendo a Chad. La confesión, cuando luego, no fue una rendición, sino una justificación desesperada. Lo miró, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas que nunca llegaron a caer. Él me hace sentir viva, Hanka. Vivo. La palabra salió de su boca sin pensamiento consciente, plana y vacía. Ella asintió un movimiento frenético y espasmódico. No lo entiendes. Nunca lo entendiste. Siempre estás tan regulado. Siempre pendiente de los números, los informes de seguridad, las hipotecas, la planificación. Me asfixia. Tu constante necesidad de orden y control. Su voz se alzó cobrando fuerza, tenida de una amargura que él no había percibido del todo antes. Él estaba de pie junto a la comoda, con la bolsa de lona vacía aún a sus pies. Su mirada se desvió más a la de ella, hacia la foto enmarcada en su mesita de noche. El día de su boda, hacía 10 años, en una fresca tarde de octubre. Ella se rió entonces, una risa genuina y desahogada. Él recordó las largas noches que había pasado pintando la pared de yeso en su primer gimnasio alquilado, el olor a pintura látex fresca y ser pegado a su ropa. Había trabajado turnos extra, había conseguido la segunda hipoteca de su pequeña casa, había creído en su sueño cuando sus padres se habían burlado, había revisado hojas de cálculo, la había ayudado a escribir el plan de negocios, había convencido al gerente del banco para que le diera una oportunidad. Esa era su versión de apoyo, su manera de hacer sus sueños tangibles. Eso fue hace años. Hank, dijo ella, interrumpiendo sus pensamientos como si los leyera. Su rostro se endureció de nuevo, ignorando sus recuerdos no expresados. Y tu charla sobre el trabajo es simplemente aburrida. Nunca hablas de nada real, de nada apasionado. Pasión, repitió, aunque la palabra le sonaba extraña. Miró la tarjeta VIP que aún tenía en la mano. Chad y yo compartimos una visión. Continuó con una voz casi espiritual, como si estuvieran hablando de una gran empresa, no de un asunto sordido. Nos entendemos, a un nivel más profundo. Se acercó a la mesita de noche y colocó deliberadamente la tarjeta de acceso del Hotel Madison junto a las 2 copas de champán. El plástico tintineó suavemente contra la copa. Seguro que comparten muchas cosas, dijo con voz monótona, sin inflexión. Las palabras fueron un golpe seco y preciso. No alzó la voz, no permitió que su rostro revelara nada más que un dolor sordo. Sus ojos, que habían estado fijos en la tarjeta, se posaron en su rostro. La oleada inicial de confesiones y justificaciones había terminado. Una mirada calculadora se asomó a sus ojos. Las consecuencias, los detalles prácticos, empezaban a aflorar. ¿Qué vas a hacer? Preguntó en voz baja y firme. Miró la habitación, la cómoda de cerezo que habían elegido juntos. Las pesadas cortinas verde bosque que ella había insistido en tener. El viejo silón donde él leía los domingos por la mañana mientras él la dormía. La vida que habían construido meticulosamente, ladrillo a ladrillo, ahora parecía una frágil estructura reducida a cenizas por un incendio descuidado. Todo seguía allí, físicamente intacto, pero ahuecado, vacío. Voy a preparar la maleta, dijo, con la mirada fija en la bolsa de lona que aún estaba en el suelo. Y me voy. Sus ojos se abrieron de par en par. No te pongas dramático, Hank. Podemos hablar de esto. Podemos resolverlo. Dio un paso hacia él extendiendo la mano, un reflejo, quizás, para sanar o salvar. Retrocedió, una sacudida brusca e involuntaria. Sus palabras anteriores resonaron en su mente, y se oyó repetirlas con un sonido seco y gutural. No me toques, Bethan. Caminó hacia el armario. Bajó su vieja bolsa de lona y empezó a empacar. Unas camisas, un par de vaqueros, un cepillo de dientes, su afeitadora. Cada artículo entró con precisión mecánica, sus manos moviéndose sin pensar, desprendiéndolo del peso del momento. No la miró, no dijo ni una palabra más. El silencio en la habitación era sofocante, interrumpido solo por el roce de la tela. Cuando terminó, cerró la cremallera de la bolsa, cogió las llaves de la comoda y se dirigió a la puerta del dormitorio. Bethan estaba paralizada junto a la cama, con el rostro incrédulo y presa del pánico. No se volvió. Al cerrar la puerta tras él oyó su voz, un grito ahogado y de pánico, llamándolo por su nombre.
Le siguió el timbre frenético de su móvil en el bolsillo. Lo ignoró. El viaje fue un borrón. Encontró otro hotel, uno a las afueras, lejos de todo lo conocido. El aire dentro de la habitación era viciado reciclado. Revisó su teléfono. 7 llamadas perdidas. Una docena de mensajes. Dejó el teléfono en la mesita de noche, con la pantalla hacia abajo. Sus silenciosas vibraciones eran un zumbido distante y sin sentido. Hank, concentrado en la gestión metódica de crisis, abrió su portátil. Inmediatamente comenzó a investigar a Chad Anderson, examinando a fondo sus perfiles profesionales y personales en línea. El Instagram de Chad era un montaje cuidadosamente seleccionado de selfies entrenando sin camiseta, frases motivadoras genéricas y numerosas fotos con Beth Ann. Hank notó un detalle recurrente en las fotos que antes había pasado por alto. La mano de Chad descansaba constantemente sobre la espalda baja de Beth Ann. Una foto en concreto le llamó la atención. Ellos brindando con copas de champán en la inauguración de un gimnasio 3 meses antes. Revisó metódicamente la presencia en línea de Chad, rastreando su integración gradual en el negocio de Beth Ann y sus crecientes interacciones. Hace 6 meses marcó la primera aparición de Chad en los materiales promocionales oficiales de Body Sculpt. Hace 5 meses, la primera foto del retiro de Team Building los mostraba juntos, un poco más cerca que en otras ocasiones. Hace 4 meses, la ropa deportiva de Beth Ann en los videos promocionales se volvió notablemente más reveladora, un cambio sutil. Hace 3 meses, Hank observó toques sutiles, miradas fijas y un claro cambio en su lenguaje corporal, captado por la cámara. Su meticulosa investigación confirmó una aventura deliberada y prolongada, lejos de un error impulsivo. Luego, investigó el perfil de LinkedIn de Chad, observando su ascenso sorprendentemente rápido dentro de Body Sculpt. Su mente analítica recompuso meticulosamente la compleja trama profesional y personal. Hizo un descubrimiento crucial. Chad había adquirido recientemente una participación significativa en Body Sculpt. Las profundas implicaciones financieras de la intervención calculada de Chad en sus vidas comenzaron a aflorar, con una claridad escalofriante. La habitación de hotel, barata e impersonal, ofrecía poco consuelo, pero sí soledad. El aire acondicionado zumbaba, un zumbido bajo y constante. Hank estaba sentado en el borde de la cama, con el portátil caliente sobre las rodillas. Su mente, acostumbrada a compartimentar los problemas y a buscar soluciones, ya había superado la conmoción y el dolor iniciales. Era una crisis y necesitaba datos. Necesitaba comprender el alcance, el cronograma, los actores. Escribió Chad Anderson en la barra de búsqueda. Los resultados aparecieron rápidamente. Chad Anderson, director de fitness, entrenador personal, emprendedor. El rostro que le devolvía la mirada desde la pantalla era más joven, innegablemente atractivo, con un bronceado y escultural rostro. El perfil de Instagram de Chad era público. Hank lo abrió. Un montaje de imágenes se desplegaba. Selfies sin camiseta frente a los espejos del gimnasio, flexionando músculos tensos. Citas motivacionales genéricas superpuestas a fotos del amanecer. Ya entonces Beth Ann, mucho Beth Ann, a Hank se le encogió el estómago, se le formó un nudo de frío. En muchas fotos, la mano de Chad estaba ali, siempre en su espalda baja, un gesto casual y familiar que Hank había descartado antes como cortesía profesional, parte de la comunidad fitness. Las había visto publicadas en la página de negocios de Beth Ann, pero nunca les había prestado mucha atención. Confiaba en ella. Una foto en particular le llamó la atención. Era de hace 3 meses, celebrando la apertura del segundo local de Body Sculpt de Beth Ann. Chad y Beth Ann, de pie, hombro con hombro, alzaban sus copas de champán. Tenían las cabezas ladeadas, la sonrisa de Beth Ann amplia y radiante. Recuerdo esa noche, él estaba en casa, recuperándose de un resfriado, mientras ella había ido sola a la celebración. Comenzó a desplazarse hacia atrás, metódicamente rastreando la huella digital de Chad, su integración en el negocio de Beth Ann, Body Sculpt. Hace 6 meses, Chad apareció por primera vez en los materiales promocionales de Body Sculpt, un rostro fresco y carismático que impartía una clase de fitness grupal. Era nuevo, según había dicho Beth Ann, recién contratado de una cadena más grande y estaba lleno de nuevas ideas. Hace 5 meses, una foto de un retiro de trabajo en equipo. Beth Ann y Chad estaban en primera fila del brazo, ambos sonriendo. Todos los demás en la foto tenían espacio entre ellos. Ellos no. Hace 4 meses, la ropa deportiva de Beth Ann en sus videos promocionales,
No era demasiado escandalosa, pero Hank notó un cambio sutil. Escotes un poco más bajos, leggings un poco más ajustados. Ella lo atribuyó a estar al día con las tendencias. Recuerdo, hace 3 meses, la foto del brindis con champán. Y luego, más vídeos, más fotos, toques sutiles. Miradas fijas, un cambio definitivo en el lenguaje corporal, capturado en píxeles y marcas de tiempo para que todo el mundo lo viera, para que él lo diseccionara ahora. No fue un error, un momento impulsivo de debilidad. Fue un desarrollo deliberado y prolongado, una historia contada en imágenes de alta definición. Su investigación se centró en el perfil de LinkedIn de Chad. Hank, con su mentalidad de ingeniero, apreció el diseño limpio y profesional. La trayectoria profesional de Chad en BodySculpt era impresionante, casi demasiado impresionante. De entrenador jefe a director de operaciones de fitness, en tan solo 6 meses, un ascenso rápido, pensó Hank, especialmente para alguien relativamente nuevo. Bethan había elogiado la ambición de Chad, su empuje y su visión innovadora para el negocio. Hank asintió, complacido de que el negocio de su esposa prosperara. Ahora, el enredo profesional y personal encajó. Las piezas del rompecabezas no se trataban solo de una infidelidad, se trataba de algo mucho más insidioso. Hank siguió navegando por la página de LinkedIn de Chad, pasando por alto sus brillantes recomendaciones y habilidades. Ahí entonces vio, en la sección Experiencia, una nueva entrada, escondida casi discretamente. Socio BodySculpt LLC. Se le cortó la respiración. Cerró los ojos un momento asimilando las implicaciones. Chad no solo se había acostado con su esposa, se había integrado discreta y expertamente en los cimientos del negocio de Beth Ann, el negocio que Hank había ayudado a construir y financiar. Había invertido en él no solo su tiempo, sino también su dinero. Las implicaciones financieras, comprendió Hank, apenas comenzaban a aflorar, frías y claras. Hank centró su análisis directamente en el negocio de Beth Ann, BodySculpt. Revisó meticulosamente documentos financieros antiguos, en particular los contratos de préstamo que él mismo había ayudado a conseguir. Recordó vívidamente sus conversaciones sobre ambiciosos planes de expansión y una serie de inversiones repentinas e importantes en la empresa. Hank comenzó a contrastar los hábitos de gasto personal de Beth Ann con los gastos comerciales de BodySculpt. Rápidamente descubrió irregularidades flagrantes, cuantiosos honorarios de consultoría pagados sistemáticamente a una sociedad de responsabilidad limitada recién formada, que descubrió que estaba registrada a nombre de Chad. La realidad lo golpeó. El asunto no era ni mucho menos meramente personal. Estaba profundamente entrelazado con su futuro financiero común. Recuerdo una discusión reciente e incómoda en la que Bethan había desestimado sumariamente sus preocupaciones sobre el desplome financiero del negocio. Una investigación más profunda reveló pruebas claras de que Bethan desviaba importantes fondos de sus cuentas personales conjuntas directamente a BodySculpt con vagos fines de expansión. El enfoque metódico de Hank expuso minuciosamente un patrón de engaño que se extendía mucho más allá de su vida conyugal. Empezó a relacionar el rápido ascenso de Chad dentro de la empresa con la grandiosa visión de la que Bethan había hablado con tanta pasión. Una escalofriante sospecha se apoderó de él. Ahora creía que existía un plan más profundo y calculado para obtener el control de su negocio. Hank comenzó a elaborar meticulosamente una cronología exhaustiva, registrando tanto las traiciones financieras como las personales. Empezó a elaborar un informe detallado, similar a una evaluación forense de seguridad, catalogando todos los riesgos, daños y activos comprometidos. El peso aplastante de esta doble traición se cernía sobre él, frío, pesado y absolutamente calculador. Comprendió que no podía afrontarlos con la emoción descarnada. Necesitaba ser completamente estratégico en sus próximos movimientos. El brillo de la pantalla del portátil iluminaba el rostro de Hank con una luz fría. Minimizó los perfiles de Chad Anderson y abrió una nueva pestaña del navegador, accediendo a su portal de banca en línea compartido. Luego a las cuentas de Beth Ann en BodySculpt, a las que aún tenía acceso desde que las había ayudado a abrir años atrás. El impacto emocional de la aventura había dado paso a una claridad escalofriante, a una determinación nacida de la traición.
Ya no se trataba solo de un corazón roto, se trataba de una vida secuestrada, un futuro robado. Sacó a la luz viejos documentos financieros, los contratos de préstamo que había firmado personalmente, los que había garantizado con el valor líquido de su vivienda. Recordó las largas conversaciones con Bethan sobre sus ambiciosos planes de expansión, la repentina necesidad de inversiones importantes que había mencionado en los últimos meses. Le había preguntado por los detalles, por el retorno de la inversión, por el aumento de los gastos generales. Él lo ignoró, la mandó preocupado y diciéndole que confiara en su visión. Empezó a comparar los gastos personales de Bethan con los de su empresa. El ritmo de sus dedos sobre el teclado era constante y pausado. Retrocedió 6 meses, luego 8, luego un año completo. El patrón se fue haciendo evidente poco a poco. En el libro de cuentas de Bodysculpt empezaron a aparecer cifras grandes y redondas, como honorarios de consultoría. Estos pagos eran constantes, mensuales y cuantiosos. Rastreó los pagos, siguiendo las migas de pan digitales y descubrió que se dirigían a una sociedad de responsabilidad limitada recién formada, Peak Performance Consulting Group. Una búsqueda rápida reveló al agente registrado de Peak Performance Consulting Group, Chad Anderson. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. La aventura no era solo una cita clandestina en una habitación de hotel. Estaba entrelazada con su futuro financiero compartido, un crecimiento parasitario que se alimentaba del mismo negocio que él había ayudado a impulsar. Bethan no solo lo había estado engañando, había estado desviando sus bienes conyugales hacia una empresa que beneficiaba a su amante. Recordó una acalorada discusión de hacía 3 meses, justo después de la apertura del segundo gimnasio. Él había expresado su preocupación por el rápido ritmo de expansión, el aumento de la deuda y la falta de ganancias inmediatas. Ella se enfureció, acusándolo de ser negativo, de no creer en ella. Incluso insinuó que estaba celoso de su éxito. Él lo dejó pasar, queriendo evitar una pelea, queriendo apoyarla. Ahora encontró evidencia de que Bethan desvió importantes fondos de su cuenta de ahorros conjunta, aparentemente para la expansión de Bodysculpt. Las transacciones estaban marcadas de forma ambigua, camufladas entre transferencias comerciales legítimas. Vio retiros de su cartera de inversiones personal y fondos transferidos a Bodysculpt sin su conocimiento ni consentimiento. Esto no fue solo impulsivo, fue calculado. El enfoque metódico de Hank, perfeccionado durante años de inspecciones de seguridad y evaluaciones de riesgos, reveló un patrón de engaño que se extendía mucho más allá del ámbito conyugal. Fue un desmantelamiento metódico de su vida en común, tanto personal como financiera. Conectó los puntos, el rápido ascenso de Chad dentro de Bodysculpt, la importante participación que había adquirido, la visión de la que Bethan había hablado con tanto fervor. No se trataba de una visión compartida, era una adquisición cuidadosamente orquestada, con Bethan como cómplice voluntaria, quizás involuntaria. Sospechaba una trama más profunda, un plan para obtener el control total de su negocio, quizás incluso para expulsar a Hank por completo. Empezó a construir una cronología, una intrincada red de fechas y transacciones, vinculando cada maniobra financiera con una interacción personal correspondiente que había descubierto en redes sociales. El primer pago de honorarios de consultoría a la LC de Chad coincidió casi a la perfección con la primera aparición de Chad en las promociones de Bodysculpt. Los grandes retiros de sus ahorros conjuntos coincidieron con las fechas de los cada vez más frecuentes viajes de negocios de Bethan. Viajes que Hank ahora entendía como relaciones prolongadas. Empezó a elaborar un informe detallado, similar a la evaluación de seguridad que prepararía para una obra en peligro. Riesgos identificados, daños evaluados, bienes comprometidos, los hechos, fríos y duros, expuestos en la pantalla. El peso de esta doble traición, personal y financiera, lo abrumaba, pesado y frío. No era una oleada de emoción, sino una comprensión calculada de la magnitud de su engaño. Supo entonces que no podía confrontarlos emocionalmente. Eso no funcionaría. Necesitaba ser estratégico, igual que ellos. Hank contactó con su abogado, un hombre tranquilo y sensato llamado Earl, expuso meticulosamente todas las pruebas, la aventura, la llave del hotel, las irregularidades financieras y la recién formada LLC de Chad.
Él asesoró con calma a Hank sobre las complejidades de los bienes gananciales, el posible fraude y la estrategia para un divorcio calculado. Hank expresó su claro deseo de que Beth Ann pagar el precio de una manera que fuera más allá de un simple acuerdo de divorcio. Su atención se centró principalmente en el daño financiero infligido a Body Sculpt y sus importantes inversiones previas en el negocio. Hank comenzó a idear un plan preciso, aprovechando su experiencia en ingeniería para socavar sistemáticamente la empresa de Chad y Beth Ann. Recordó varios detalles críticos pasados por alto en los contratos iniciales de préstamo de Body Sculpt que había firmado conjuntamente. En concreto, Hank identificó una cláusula crucial sobre conflictos de intereses o el posible uso indebido del capital inicial. Decidió aprovechar estratégicamente sus amplios contactos en la comunidad empresarial local, una red construida durante décadas. Hank inició sutilmente una campaña difundiendo discretamente rumores sobre las prácticas de gestión cada vez más inestables de Body Sculpt. Se centró deliberadamente en inversores clave que Beth Ann había incorporado al negocio a través de su propia red. Utilizó además su red para recopilar información más detallada sobre los negocios y el historial profesional de Chad. Bajo la aparente calma de Hank, crecía constantemente una férrea determinación por una retribución mesurada. Sintió que recuperaba un leve atisbo de control, una sensación de autonomía en medio del caos generalizado. Su plan no estaba impulsado por la ira descarada. Se trataba de lograr lo que Hank creía firmemente que era justicia. A la mañana siguiente, Hank estaba en la oficina de él. Él era un hombre de pocas palabras, con el pelo canoso y ralo, y una forma metódica de escuchar que Hank apreciaba. Había representado a la familia de Hank en varias disputas de propiedad a lo largo de los años, siempre con una eficiencia discreta que le permitía obtener buenos resultados. Hank presentó su informe meticulosamente elaborado, la cronología de la traición financiera y personal. Habló con voz firme y mesurada, detallando el romance, la lave del hotel, la confesión de Bethany, a continuación las irregularidades financieras más profundas, los honorarios de consultoría a la LC de Chad, el desvío de fondos, el rápido ascenso de Chad y su repentina participación en Body Sculpt. Él escuchaba, asintiendo de vez en cuando, tomando notas dispersas en un bloc. Cuando Hank terminó, la oficina quedó en silencio, salvo por el zumbido de las viejas luces fluorescentes. Entonces, Hank, dijo él finalmente con voz ronca, ya no se trata solo de un divorcio, ¿verdad? No, confirmó Hank, no solo me traiciono, me utilizo. Uso mi dinero, mi crédito, mi confianza, para construir un negocio con él. Quiero que pague por él. Más allá de dividir los bienes. Su voz era monótona, pero sus palabras tenían un peso innegable. No buscaba venganza nacida de la rabia, sino una meticulosa resolución de la injusticia, una recuperación de lo que le pertenecía por derecho. Él juntó los dedos. En este estado, los bienes conyugales suelen dividirse al 50%, pero el fraude, especialmente el fraude financiero que involucra bienes conyugales y a un tercero, cambia las cosas. Podemos demandarla por malversación de fondos y a Chad por interferencia ilícita en un contrato matrimonial si podemos demostrar que sabía del matrimonio y facilitó activamente el desvío de fondos. Hank se centraba en Body Sculpt. Quiero perjudicar el negocio, digo simplemente. Es el vehículo que usaron para hacer esto. Quiero socavar su negocio. Recuerdo los inicios de Body Sculpt, el papeleo interminable, los estrictos requisitos de los préstamos para pequeñas empresas. Prácticamente se sabía de memoria cada cláusula. Recuerdo algo, continuó Hank, pensando en voz alta. En los contratos de préstamo iniciales de Body Sculpt, los que firmé conjuntamente, había cláusulas estrictas sobre conflictos de intereses y sobre el uso adecuado del capital inicial, que no podía desviarse para beneficio personal ni para beneficiar a terceros no identificados sin informar completamente al banco y a los socios. Él arqueó ligeramente las quejas. Eso podría ser muy útil, Hank. Sobre todo si Chad se beneficiaba económicamente de esos honorarios de consultoría y su participación oculta, mientras que Beth Ann desviaba fondos de sus cuentas conjuntas, alegando que era para una legítima. Eso le huele a fraude a la entidad crediticia.
Hank había pasado décadas forjando relaciones en la comunidad empresarial local como ingeniero de seguridad, inspeccionando todo, desde obras de construcción hasta fábricas. Conocía a los líderes, a los banqueros, a los inversores, a los que hablaban por teléfono y que podían determinar el éxito o el fracaso de una empresa en una ciudad pequeña como la suya. Empezó a formular un plan. No se trataba de pregonar a los cuatro vientos. Se trataba de precisión, de influencia. Sutilmente podía empezar a sembrar dudas, a difundir rumores sobre la gestión inestable de Bodysculpt y sus prácticas financieras cuestionables. Sabía que varios de los pequeños inversores que Bethan había traído a Bodysculpt eran amigos suyos, personas que él le había recomendado, personas que respetaban su criterio. Podría tenerlos en la mira. Podría usar su red para recopilar más información sobre los negocios pasados de Chad. ¿Quién era Chad antes de Bodysculpt? Hubo otras empresas cuestionables, otros ascensos rápidos. Al salir Hank de la oficina de él, el peso de la traición seguía presente, pero ahora acompañado de un destello de algo más. Control. Una sensación de autonomía. Ya no se trataba de ira, se trataba de justicia, o al menos de lo que Hank creía que era justicia. Les haría pagar metódica y deliberadamente. Mantente atento para ver cómo se desarrollan las decisiones costosas de la vida. Hank inició una serie de reuniones discretas con conocidos mutuos e inversores. Sutilmente sembró la duda, cuestionando la integridad financiera de Chad y el reciente criterio empresarial de Bethan. Su estribillo constante era: solo pregunto sobre la estabilidad de Bodysculpt dados los recientes cambios. Sus preguntas comenzaron a circular discretamente en sus círculos sociales y empresariales. En consecuencia, Bethan empezó a recibir llamadas de inversores preocupados y socios comerciales cada vez más escépticos. La importante participación que Chad había adquirido recientemente en Bodysculpt pronto fue objeto de un intenso escrutinio. Hank, mientras tanto, compiló meticulosamente un expediente completo con todas las pruebas recopiladas, organizado con precisión profesional. Luego envió una denuncia anónima a un conocido periodista económico local, señalando discretamente posibles problemas de gobernanza corporativa en Bodysculpt. Bethan finalmente confrontó a Hank por teléfono, con la voz cargada de furia, acusándolo de sabotear deliberadamente su negocio. «Estás destruyendo todo lo que he construido», gritó con la voz quebrada. Hank mantuvo una calma inquietante, con un tono sereno, y afirmó: «Solo estoy garantizando la transparencia, Bethan, como una auditoría de seguridad». La presión sobre Bethan y Chad aumentó drásticamente a medida que su mundo profesional comenzaba a tambalearse visiblemente. Los clientes comenzaron a expresar preocupaciones evidentes, lo que provocó una disminución considerable, aunque leve, en las membresías del gimnasio. Chad se vio constantemente obligado a defender su postura y su ambiciosa. Ante socios cada vez más escépticos, Hank sintió una triste satisfacción al observar cómo el sistema de engaño que había descubierto comenzaba su inevitable y controlado fracaso. Durante las siguientes semanas, Hank se movió con precisión silenciosa, no gritó, no amenazó. Simplemente inició reuniones discretas. Café con John, dueño de la cadena de tintorerías y quien había invertido en Bodysculpt. Almuerzo con Sarah, una agente inmobiliaria que había invertido en el segundo local de Bethan. Cenas con otros conocidos en común, todos ellos con alguna conexión, financiera o de otro tipo, con el floreciente imperio del fitness de Bethan. Escuchaba sus actualizaciones sobre Bodysculpt, los animaba educadamente y luego, casi como si se le ocurriera después, intervenía. «Solo hago preguntas», decía, reclinándose, con expresión neutral, sobre la estabilidad de Bodysculpt, dados los recientes cambios. Ya sabes, con el nuevo socio, Chad Anderson, y Bethan asumiendo tantos asuntos personales. Me pregunto si todo es tan sólido como parece. Nunca hizo acusaciones directas, nunca mencionó el romance. Simplemente sembró la duda, pequeñas preguntas insidiosas sobre la integridad financiera de Chad, sobre el reciente juicio de Bethan, sobre la repentina y rápida expansión. Empezaron los rumores. Los pueblos pequeños eran así. El rumor se extendió, amplificado por la red de personas que confiaban en la firmeza y el pragmatismo de Hank. Lo conocían como un hombre que siempre estaba atento a los posibles riesgos. Pronto, el teléfono de Bethan empezó a sonar con más frecuencia. Llamadas preocupadas de inversores.
preguntas de socios comerciales sobre las credenciales de Chad, sobre la rápida reestructuración, sobre el repentino aumento de los honorarios de consultoría que veían en los informes trimestrales. La recién adquirida participación de Chad en Bodysculpt, que inicialmente se había visto como una muestra de su compromiso, ahora se enfrentaba a un mayor escrutinio. ¿Era realmente un socio o se trataba de una adquisición hostil disfrazada? Hank continuó construyendo su expediente de pruebas. Cada transacción, cada publicación en redes sociales, cada fragmento de información era meticulosamente organizado, contrastado y archivado. Era un archivador de traiciones, donde cada pestaña representaba otra parte de su vida fracturada. Luego hizo otro movimiento calculado. Un correo electrónico anónimo, enviado desde una cuenta prepago, legó a la bandeja de entrada de un reportero de negocios local en el Libro Mayor del Medio Oeste. El correo electrónico era conciso y objetivo, y destacaba posibles problemas de gobernanza corporativa en Bodysculpt, insinuaba acuerdos financieros no revelados y sugería al periodista investigar los recientes cambios en la sociedad y la fuente de financiación para la nueva expansión. Hank sabía que la periodista, Laura Jensen, tenía fama de investigar a fondo. Unos días después sonó su teléfono. Era Beth Ann. Su voz era áspera, cargada de una furia apenas contenida. «Hank, ¿qué estás haciendo? ¿Qué le has estado contando a la gente?» Se apartó un poco el teléfono de la oreja. «¿De qué estás hablando, Beth Ann?» Preguntó con voz tranquila y serena. «No te hagas la tonta. John me acaba de llamar, preguntándome por los antecedentes financieros de Chad. Sara quiere irse del tercer local, y entonces recibo una llamada de un periodista preguntando sobre problemas de gobierno corporativo. Estás destruyendo todo lo que he construido». Su voz se quebró al final, disolviéndose en un soloso ahogado. «Solo aseguro la transparencia, Beth Ann», respondió Hank con voz monótona, sin emoción, como una auditoría de seguridad. «Si hay riesgos, hay que identificarlos. Si hay discrepancias, hay que abordarlas». Estaba usando su propia jerga empresarial en su contra, reflejándola con una lógica fría e implacable. La presión sobre Beth Ann y Chad aumentó. Su mundo profesional, antes aparentemente impenetrable, comenzó a tambalearse visiblemente. Los clientes, al oír los rumores y ver las miradas nerviosas, comenzaron a expresar su preocupación por la estabilidad del gimnasio. Un ligero pero notable descenso en el número de socios comenzó a aparecer en los informes diarios. Chad, a pesar de su carisma, se encontraba constantemente a la defensiva, obligado a justificar su ambiciosa visión ante socios cada vez más escépticos que ahora lo veían no como un salvador, sino como un potencial lastre. Hank sintió una satisfacción sombría. Observaba cómo el sistema que había detectado empezaba a fallar, no de golpe, sino con una fuga lenta y controlada. Era una retribución precisa y mesurada, cada acción consecuencia de sus decisiones. La pista anónima que Hank envió condujo directamente a un artículo de prensa local sobre la dirección de Bodysculpt. El artículo insinuaba sutilmente importantes irregularidades financieras y un ambiente laboral cada vez más poco profesional. Los inversores, alarmados por el informe, exigieron de inmediato una reunión urgente de la junta directiva, lo que puso a Beth Ann y Chad a la defensiva. Hank se aseguró de que su abogado, Earl, tuviera todas las pruebas, meticulosamente recopiladas, para el inminente proceso de divorcio. El impactante alcance de la ILSI de Chad y los fondos desviados en secreto salieron a la luz durante auditorías internas posteriores. La otrora impecable reputación profesional de Beth Ann en la comunidad se vio ahora grave y públicamente empanada. El historial laboral de Chad, descubierto por la persistente investigación de Hank, reveló un claro patrón de salidas rápidas e inexplicables de puestos anteriores. La Junta, reaccionando con decisión, decidió congelar los activos de Chad en Bodysculpt e inició una reevaluación completa de su puesto. Beth Ann, desesperada, intentó negociar con Hank, suplicando un divorcio discreto y discreto. «No te importa lo que esto me haga», suplicó con la voz quebrada por la desesperación. Hank replicó, con voz fría e inquebrantable: «No te importa lo que nos hizo Beth Ann». Se negó rotundamente a ceder, insistiendo en una contabilidad completa de todos los activos y una compensación completa por sus inversiones pasadas.
Bodysculpt se enfrentó a una fuerte crisis financiera, poniendo en peligro sus ambiciosos planes de expansión. La infame tarjeta de acceso del Hotel Madison se convirtió en un poderoso símbolo público de su traición, citada explícitamente en la demanda de divorcio. Chad, previendo lo que se avecinaba, intentó descaradamente distanciarse del lío financiero, culpando a Beth Ann. Laura Jensen, la reportera de negocios de la Libro Mayor del Medio Oeste, fue tenaz. Su revelación llegó a los kioscos 3 semanas después. Un artículo de portada con una foto borrosa de Beth Ann y Chad en la inauguración del segundo gimnasio. El titular decía: la rápida expansión de Bodysculpt bajo escrutinio. Se insinúan malas gestiones financieras y asociaciones cuestionables. No mencionaba explícitamente el romance, pero sí aludía a relaciones no reveladas y a un ambiente laboral poco profesional que podrían generar conflictos de intereses. El artículo fue la mecha. En cuestión de horas, las llamadas a Bodysculpt se convirtieron en un torrente. Los inversores, ya inquietos por los rumores previos de Hank, exigieron una reunión urgente de la junta directiva. Beth Ann y Chad se encontraron a la defensiva, luchando por explicar las irregularidades que Jensen había señalado con tanto cuidado. Las auditorías internas posteriores, impulsadas por el pánico de la junta, expusieron rápidamente el alcance de la LLC de Chad, Peak Performance Consulting Group, y los cuantiosos e injustificados honorarios de consultoría que se le pagaban. También revelaron el alcance del desvío de fondos de Beth Ann de sus cuentas conjuntas. Hank, mientras tanto, preparaba su propia ofensiva. Le había entregado a él su expediente completo, una colección meticulosamente organizada de extractos bancarios, correos electrónicos, capturas de pantalla de redes sociales y los contratos de préstamo originales. La tarjeta de acceso del Hotel Madison, ahora símbolo de su traición, se citó explícitamente como prueba en la demanda de divorcio que presentó él. La reputación de Beth Ann, cimentada sobre años de trabajo duro y participación comunitaria, se desmoronó. Los rumores se convirtieron en chismes. El historial laboral de Chad, descubierto por el investigador privado de Hank, presentaba un panorama desolador, un patrón de salidas precipitadas de empresas de fitness anteriores, dejando a menudo un rastro de inversores descontentos o discrepancias financieras. Quedó claro que era un oportunista profesional y Beth Ann había caído en su trampa. En la reunión de emergencia de la junta directiva, los inversores estaban furiosos. La junta actuó rápidamente para congelar los activos de Chad en Bodysculpt. Comenzaron una reevaluación completa de su posición, cuestionando su integridad y toda su visión. Los planes de expansión, antes tan ambiciosos, se detuvieron de inmediato, lo que sumió a la empresa en una crisis financiera. Las nuevas membresías se desplomaron, y los clientes existentes, inquietos por la mala prensa, comenzaron a cancelar. Días después, Beth Ann llamó a Hank. Su voz era débil, desesperada. «Hank, por favor, esto se está saliendo de control. ¿No te importa lo que esto me haga? ¿A mi negocio? ¿A mi reputación?» Suplicaba un tono que no le había oído en años. Se ofreció a llegar a un acuerdo, a darle más de lo que le correspondía en un divorcio discreto. «No te importa lo que nos hizo, Beth Ann», replicó con voz monótona, sin ninguna calidez. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una verdad fría y dura. Recordó su anterior desafío, su despreocupada indiferencia ante su historia compartida. Recordó su rostro cuando le dijo que Chad la hacía sentir viva. No cedería. Insistió en una contabilidad completa de todos sus bienes conyugales y en una compensación completa por cada centavo que había invertido, directa e indirectamente, en Bodysculpt. La batalla legal comenzó, fría y formal. Chad, al ver que su imperio cuidadosamente construido se desmoronaba y presentía una pérdida financiera significativa, intentó distanciarse de todo el lío. Empezó a culpar a Beth Ann, alegando que ella era quien manejaba las cuentas, que ella era quien tomaba las decisiones cuestionables. El hombre que la hacía sentir viva ahora la estaba echando por la borda. El divorcio se formalizó, otorgándole a Hank una parte significativa de los activos de Bodysculpt. Como consecuencia, Beth Ann perdió el control de sus ambiciosos planes de expansión y gran parte de su participación. Chad Anderson fue expulsado formalmente de Bodysculpt, poniendo fin a su carrera en la ciudad. La otrora próspera cadena Bodysculpt ahora luchaba enormemente por recuperar la confianza del público.
Hank vendió rápidamente la parte que le había sido adjudicada de Body Sculpt por un precio justo, rompiendo todos los vínculos restantes. Se mudó meticulosamente del hogar conyugal, dejando atrás recuerdos dolorosos y el fantasmal aroma de la traición. Hank se instaló en un nuevo apartamento más tranquilo, adaptándose a una rutina solitaria y predecible. A menudo reflexionaba sobre el alto costo de identificar los riesgos antes de que se conviertan en catástrofes. A pesar de su victoria práctica, la sensación era de vacío. El profundo vacío de un hogar roto persistía. Continuó observando a la gente en la vida cotidiana, aun detectando pequeñas desviaciones, pero ahora con una profunda y cansada sabiduría. Hank encontró un tranquilo consuelo en la rigurosa previsibilidad de su trabajo en acción chemical. Reconoció la profunda e irreversible herida, pero también una silenciosa sensación de cierre moral. La vida continuó, irrevocablemente alterada y más pesada con el peso inconmensurable de lo perdido. Poco a poco aprendió a vivir con el sutil zumbido de su nueva y solitaria existencia, llena de ecos de una vida que una vez fue. El proceso de divorcio finalizó 6 meses después de la salida de Hank. Fue un asunto frío y formal, gestionado principalmente por abogados. Era fiel a su naturaleza. Había sido meticuloso e implacable. Hank recibió una parte significativa de los bienes de Body Sculpt, incluyendo una cuantiosa indemnización en efectivo procedente de los fondos operativos del negocio y la parte que le correspondía a Beth Ann de la vivienda conyugal. El juez, influenciado por el fraude financiero documentado y las declaraciones contradictorias de la propia Beth Ann, faló contundentemente a favor de Hank, considerando sus acciones una clara violación del deber fiduciario dentro de la sociedad conyugal. Beth Ann, despojada de gran parte de su propiedad y control, vio cómo sus ambiciosos planes de expansión se desmoronaban. El tercer local, que se encontraba a mitad de su construcción, quedó abandonado, una cáscara de hormigón que reflejaba su ambición frustrada. Body Sculpt, antano un referente del éxito local, era ahora una cadena en crisis, y su nombre era sinónimo de escándalo en la comunidad local. La confianza pública, antes tan fácil de ganar, quedó irrevocablemente destruida. Chad Anderson, incapaz de defender sus negocios financieros y con su reputación manchada, fue oficialmente expulsado de Body Sculpt. Su carrera en la ciudad estaba prácticamente acabada. Hank se enteró por los rumores de que Chad había hecho las maletas y se había ido de la ciudad, rumbo a alguna ciudad desconocida, presumiblemente para reiniciar su rutina de salidas rápidas y aventuras dudosas. Hank, sin querer verse envuelto en el desastre, vendió rápidamente la parte que le habían adjudicado de Body Sculpt. Encontró un comprador, otro emprendedor local del fitness con ganas de expandirse, que ofreció un precio justo por los activos restantes y la escasa reputación que le quedaba. Hank cortó todos los lazos, y la conclusión de la transacción le pareció una ruptura quirúrgica. Se mudó de la casa que habían construido juntos, la que había ayudado a pintar y mantener, la que ahora arrastraba el aroma fantasmal de la traición, un olor que solo él podía detectar. Empacó sus pertenencias en cajas, un proceso metódico que reflejó el desmantelamiento de su matrimonio. No hubo lágrimas, ni arrebatos dramáticos, solo el silencioso y pesado trabajo de la separación. Encontró un nuevo apartamento al otro lado de la ciudad, más pequeño, más tranquilo, sin una historia compartida. Era un espacio libre de fantasmas, un lienzo en blanco para una rutina solitaria. Empezó a acostarse más temprano, a despertarse más temprano, y los días transcurrían con un ritmo predecible que le resultaba extrañamente reconfortante. Su trabajo como ingeniero de seguridad en acción chemical, con sus reglas claras, riesgos definidos y soluciones lógicas, se convirtió en un consuelo. A menudo reflexionaba sobre el coste de identificar los riesgos antes de que se conviertan en catástrofes, una frase que usaba en su vida profesional. Había evitado la ruina financiera, había logrado una apariencia de justicia, pero la victoria le parecía hueca. El vacío de un hogar roto, la ausencia de un futuro compartido, persistía. Seguía observando a la gente en la vida cotidiana, aún detectaba las pequeñas desviaciones, las señales sutiles, pero ahora lo hacía con una sabiduría cansada, una comprensión serena de la falibilidad humana. Reconoció la profunda herida, el daño irreversible,
pero también una silenciosa sensación de cierre moral. Había enfrentado la traición de frente, desenredado el engaño y buscado sistemáticamente la rendición de cuentas. La vida continuó, pero alterada para siempre, más pesada por el peso de lo perdido, pero también más ligera, sin el peso del engaño. Aprendió a vivir con el silencioso zumbido de su nueva existencia solitaria. Los ecos de una vida que una vez se desvanecía, reemplazada por la cruda realidad de lo que quedaba. Recuento de palabras, los días se convirtieron en semanas, luego en meses. Hank continuó trabajando en Axiom Chemical. El ritmo familiar de inspecciones e informes era un ancla firme en su tranquila vida. De vez en cuando veía el nombre de Beth Ann en el periódico local, una pequeña mención de los problemas de Body Sculpt, o su aparición en un evento comunitario, con su sonrisa, antes radiante, ahora forzada. No sentía triunfo, ni rabia residual, solo un vacío inmenso y envolvente, un paisaje arrasado por el fuego. Había sobrevivido a la catástrofe, había rescatado lo que había podido, pero la reconstrucción fue interna, lenta y privada. Las lecciones estaban profundamente grabadas, la comprensión de la capacidad humana tanto para el amor como para el engaño, un pesado manto. Era un hombre que había visto los riesgos ocultos, los había enfrentado y ahora vivía con el silencioso zumbido de su nueva existencia solitaria, los ecos de una vida que una vez fue. El divorcio se concretó. Hank recibió una parte significativa de los activos de Body Sculpt, el negocio que él mismo había ayudado a fundar. Beth Ann perdió gran parte de su propiedad con sus ambiciosos planes de expansión encalados. Chad Anderson, con su reputación en la ciudad prácticamente acabada, simplemente desapareció, otro fantasma que abandona la ciudad. Body Sculpt, antano un referente del éxito local, seguía adelante luchando por recuperar la confianza del público. Hank, sin querer presenciar su lento declive, vendió su parte por un precio justo, rompiendo así todos los vínculos restantes. Se mudó a un apartamento nuevo y más pequeño, dejando atrás el hogar conyugal, junto con el aroma fantasmal de la traición. Encontró un consuelo austero y mesurado en la rigurosa previsibilidad de su trabajo en Axiom Chemical, una rutina tranquila para un hombre que identificaba los riesgos antes de que se convirtieran en catástrofes. Sin embargo, la victoria práctica se sentía hueca, el vasto vacío donde una vez estuvo un hogar permanecía. Todavía observaba a la gente, notaba pequeñas desviaciones, pero ahora con una sabiduría cansada. La herida era profunda, el daño irreversible. Sin embargo, había una tranquila sensación de cierre moral. La vida continuó, alterada para siempre, más pesada por la pérdida, pero también más ligera sin la carga del engaño. Aprendió a vivir con el silencioso zumbido de su existencia solitaria, los ecos de una vida que una vez fue, desvaneciéndose en la nueva realidad.